Es una pirámide inacabada y en lo más alto está el ojo que todo lo ve, que simboliza el ojo que todo lo ve de Dios, una providencia para la nación. Esto se considera generalmente un símbolo masónico. De hecho, más o menos en el año 1800, casi cualquier estadounidense lo hubiese considerado un símbolo masónico. La primera vez que el ojo que todo lo ve apareció en público fue en el billete de dólar en 1935. Henry Wallace, un francmasón, se lo sugirió a Franklin Roosevelt, otro francmasón, y acabó por añadirse al billete de dólar. El término que hay bajo el ojo que todo lo ve se traduce como un nuevo orden de los siglos que encaja con la creencia de los padres fundadores de que construían un modelo para el resto del mundo. Mucha gente preocupada por los valores originales sobre los que se fundó Estados Unidos pensó que, poniendo ese sello en el billete, Roosevelt estaba proclamando una especie de nuevo orden de los siglos, una forma de socialismo que evolucionaría hacia el comunismo y de un modo u otro establecería ese estado totalitario que ellos y muchos otros temían. Los estadounidenses creaban una nueva clase de sociedad, un nuevo tipo de gobierno que idealmente debía durar durante siglos y ser un modelo para el resto del mundo. Así que en ese sentido la masonería se habría visto a sí misma como parte de ese esfuerzo. Si miramos la pirámide, bajo ella se lee Novus Ordo Seclorum, que en latín significa nuevo orden de los siglos. Pero no es una conspiración, no es una toma del poder mundial. Lo que significa es que los fundadores estaban estableciendo un nuevo orden. El nuevo orden se basaba en tres pilares: libertad individual, gobierno del pueblo y gobierno de la ley. Y eligieron una pirámide para afirmar que construir ese nuevo orden que actualmente llamamos democracia era algo muy difícil. Muchos afirman que el ojo que todo lo ve indica que Estados Unidos se creó a partir de una relación con Dios. Realmente es para subrayar y hacer hincapié en la libertad de conciencia. Si eres judío, cristiano, musulmán o monoteísta, puedes interpretarlo como el Dios que todo lo ve, omnipotente, omnipresente. Si eres budista, podría ser la fuente de luz interior. Podría ser el tercer ojo de la sabiduría. Se puede interpretar de la manera que se quiera. Nos recuerda quiénes somos como nación, cuál es nuestro objetivo y qué protecciones se consagran en nuestras leyes. Para los teóricos de la conspiración, el billete de dólar es la intervención de los francmasones en el diseño de la Nueva América. La copia del plano de Washington, D.C. es otra prueba más. No hay absolutamente ninguna otra capital en el mundo que fuese diseñada como Washington, D.C. Se diseñó sobre un mapa con una intención, que reflejase a través del simbolismo los ideales y principios del gran experimento estadounidense y lo que los padres fundadores tenían en mente. George Washington insistió en que el distrito se construyera en forma de escuadra. ¿Podría esta forma ser un símbolo? En la masonería, la escuadra es un símbolo muy poderoso. Es un símbolo de virtud y sabiduría. Y la idea era que esta nueva forma de gobierno, este nuevo orden iba a funcionar como la escuadra. Transparencia y franqueza, y la gente sabría cómo se tomaban las decisiones. De hecho, las piedras angulares del distrito se pusieron en ceremonias masónicas. El Capitolio estadounidense tiene una piedra angular masónica. La Casa Blanca también tiene una piedra angular masónica. Y el monumento de Washington tiene una relación aún más estrecha con la masonería. La ciudad se dividió en 4 cuadrantes: noroeste, nordeste, sudoeste, sudeste. En el centro está el Capitolio. Las calles están numeradas y ordenadas alfabéticamente, de una manera científica, y es una forma de diseñar la ciudad. Y eso también enviaba otro importante mensaje, que era que el nuevo orden no iba a basarse en la religión para gobernar los asuntos del mundo como en la antigüedad. Este nuevo orden se basaría en la razón y el método científico. Hay gente que ha visto en el diseño geográfico de Washington una especie de código masónico. Y es verdad que los edificios de Washington a menudo se inauguraban con ceremonias masónicas. Pero el entorno de Washington, D.C. está creado más bien como la representación simbólica del gobierno. El centro es la colina del Capitolio, el Capitolio de Estados Unidos, y todo irradia de allí. Así que el simbolismo de Washington no me parece un simbolismo masónico oculto. Algunos masones creen que se tardaron deliberadamente 7 años en construir el edificio original del Capitolio y otros edificios clave.
También el Tribunal Supremo o el monumento conmemorativo de Lincoln, 7 años. Eso podría ser pura coincidencia. Pero el número 7 es esencial en la masonería porque el templo del rey Salomón, según la Biblia, se construyó en 7 años. El único masón conocido involucrado en el diseño de la ciudad fue George Washington, pero un no masón, Thomas Jefferson, estuvo a cargo del proyecto. Muchos teóricos de la conspiración ven una red de suministro para las fuerzas oscuras incluidas en el diseño de la ciudad. Algunas de las teorías de los teóricos de la conspiración dicen que hay símbolos ocultos para el diablo o lo que sea, que son satánicos. Son todo tonterías. La colocación espacial de monumentos es una manera de hacer accesibles las fuentes de poder virtualmente supernatural. Y eso me parece una fantasía. Y también una proposición completamente ridícula. Un ejemplo de simbolismo francmasónico es el monumento a Washington diseñado por el arquitecto Robert Mills como homenaje al primer presidente. El obelisco es un rayo de luz. Representa el concepto de la diversidad de los 7 colores del espectro dentro de la unidad de la luz. Y George Washington juntó 13 colonias diferentes para formar los Estados Unidos. Y por eso el arquitecto Robert Mills, que era francmasón, quería no solo honrar a George Washington con el obelisco, sino también inmortalizar la máxima de nuestro país. E pluribus unum, de muchos uno. La relación de los padres fundadores con la francmasonería fue fuente de muchas teorías de la conspiración. ¿Hay más simbolismo masónico en Washington del que se ve a simple vista? La francmasonería llegó a América con las ideas de la Ilustración europea. Con la primera logia establecida en las colonias en 1730, los francmasones atrajeron a prominentes figuras de la Ilustración americana. Trajo todas esas ideas que son básicas en la Ilustración, en las que el gobierno no vigila, para asegurarse de que la gente no se destruye y se moleste entre ellas. La Ilustración decía que la gente podía llevarse bien. Los valores masónicos son básicamente los valores de la Ilustración. Libertad de pensamiento, de religión, de asociación. La idea es que la gente prospera más con libertad intelectual y espiritual. Esto ayuda a explicar el crecimiento de la masonería y la Ilustración al mismo tiempo. Los valores de la Ilustración se expresaron en multitud de folletos. John Locke y Thomas Paine argumentaron que la gente tenía la capacidad inherente de gobernarse a sí misma. En un mundo gobernado por monarcas absolutistas eran ideas revolucionarias. La francmasonería dio a los colonos su primera oportunidad de ejercer el autogobierno. La gente podía comentar abiertamente ideas prohibidas en la sociedad. Había una igualdad en la logia que permitía que cada persona se convirtiera en un líder, además de ser un miembro. Había una sensación general de tolerancia, de hermandad universal, de todos los valores tan deseados por la gente de la Ilustración. La francmasonería evitaba cualquier relación religiosa y daba la bienvenida a cualquiera que creyera en un ser superior. La gente que sentía que la divinidad era muy real, que había un Dios creador, pero quizás había dado un paso atrás y dejaba las cosas pasar como iban a pasar, con una actitud de no intervención, podía expresar y construir su fe en las logias masónicas. El período colonial no era un buen momento para las religiones organizadas. De los 4 millones de personas que vivían en Estados Unidos en 1790, menos de un 10% pertenecía a una congregación. De algún modo, la gente ha hablado sobre la masonería como si fuera una especie de sucedáneo de religión. Y creo que hay parte de verdad, ya que las iglesias estadounidenses se están alejando de los rituales. Se alejan de las estructuras que dieron forma al cristianismo durante siglos y siglos. Los francmasones coloniales tenían muy poco interés en los elementos místicos de la francmasonería. Estaban más interesados en la posición social que transmitía. A mediados del siglo XVIII, ser miembro de los francmasones se había ido identificando con ser una persona influyente en el nuevo país. Muchos de los líderes clave de la revolución eran masones. Benjamin Franklin, quizás el diplomático clave en la Revolución Americana, era masón.
George Washington, que simboliza como nadie la Revolución Americana, también era masón. Paul Revere, el famoso platero de Boston que montó a caballo para avisar a la gente de que las tropas británicas se acercaban a Lexington y Concord, se convertía en el gran maestro de Massachusetts. La noche de su famosa cabalgata, Paul Revere fue capturado por los británicos. El capitán británico resultó ser masón. Paul Revere era masón y el capitán británico le dejó marchar tras haberse identificado como masones mediante el uso de ciertas palabras. En la historia estadounidense hay estos increíbles incidentes de los que actualmente sabemos muy poco. La guerra inminente creó conflictos de lealtades, ya que muchos masones apoyaban la monarquía y se unieron a las fuerzas británicas, y muchos miembros de la logia eran hombres que dirigían la revolución y después la nación.